curvita tan sabrosa, sidra, 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 papa, qué comida tan berraca. Con sabor de sidra. La sidra se deja dar sabor, el que prefiera porque gusta con placer. En ensaladas, jugos o arequipes de mucha forma la puede usted comer. La sidra se deja dar sabor, el que prefiera porque gusta con placer. En ensaladas, jugos o arequipes de mucha forma la puede usted comer. Y de la sidra se puede aprovechar sus hojas, tallos y también la raíz. Queda una harina sabrosa para hornear y sabe bien mezclada con maíz. Y de la sidra se puede aprovechar sus hojas, tallos y también la raíz. Queda una harina sabrosa para hornear y sabe bien mezclada con maíz. Sidra, 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 yota, curvita tan sabrosa. Sidra, 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 papa, qué comida tan berraca. Sidra, 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 yota, curvita tan sabrosa. Sidra, 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 papa, qué comida tan berraca. Bueno, buenas tardes, siendo ya las 5, entonces bienvenidos todos los que están invitados y convocados. Recuerden que ustedes pueden compartir el enlace todavía de esta reunión de Zoom. Bienvenidas a nuestras invitadas. Los saludamos desde la red que conecta redes, la red de la biomasa, la red Biocol. Y nos encantaría que a través del chat nos hicieran el reporte de sintonía, que nos vayan contando desde dónde se están conectando. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de la tarde de hoy. Entonces, recordemos que este conversatorio es una invitación, una provocación a ver cómo nos pensamos entre todos el consumo responsable y consciente, cómo nos pensamos la materialización del comercio justo local. Invitamos a todos los participantes a que, por favor, mantengan silenciados sus micrófonos para que evitemos las interferencias de audio. Recordemos que este proyecto es muy bonito porque esta reunión vía Zoom luego va a ser editada como un clip de audio que pueda ser emitido a través de emisora comunitaria. Tenemos acá unos reportes desde Bucaramanga, desde el Valle, estamos acá los de, que saludamos de Villavicencio, tenemos gente de Chía y contamos ya con 34 participantes en el chat. Entonces, mientras sigue entrando la gente, les voy a ir contando un poco sobre quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos 4 personas. Una de ellas está desde Chile. Tenemos aquí a Mariela Pinto. Mariela, entonces un gusto que nos puedas acompañar. Confiamos que la conexión esté muy fluida. Te voy a pedir que por favor me vayas avisando si el audio te está llegando en tiempo real. Sí, perfecto. Ah, perfecto, fabuloso. Sí, perfecto. Muchas gracias, Sandra. Listo, buenísimo. Por la invitación. No, pues fabuloso poder intercambiar entonces experiencia desde el Cono Sur. Tenemos a otra amiga acá, gran amiga Ingrid Martínez. Resulta que en este programa de hoy tenemos a 2 invitadas con el mismo nombre. Suena igual, se escribe diferente. Tenemos a Ingrid Martínez, Aida Ingrid. Así que Ingrid, te voy a decir Ingrid Martínez para poder diferenciar. Y tenemos a nuestra gran amiga Ingrid Díaz, que está desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entonces, bienvenidas todas. Y por supuesto, María Fanny Olaya, un gusto verte de nuevo. Nos cruzamos por acá en Villavicencio. La vez que viniste, María Olaya nos está acompañando desde Santander de Quilichao. Saludos. Encantada de poder conversar con ustedes el día de hoy. Y tenemos en el equipo de apoyo, bueno, varias personas de la red Biocol. Tenemos a Carolina Ríos,
Con ella hacemos parte de la Red de Consumo Responsable y Consciente, la RECO. Las dos estamos en Villavicencio y en el equipo de apoyo, ¿no? Aquí Marta Lisi, que es nuestro ángel de la guarda el día de hoy, para que todo salga fabuloso. Bueno, quiero contarles un poquito sobre nuestras invitadas del día de hoy. Entonces, Ingrid Martínez, por ejemplo, es psicóloga y trabaja con la Universidad Cooperativa de Colombia. Ingrid, ¿dónde estás? Que yo ahí no te veo. Ingrid nos va a regalar ese énfasis en la psicología del consumidor. Mariela hace parte de una alianza que es la Basura Cero, una red de redes. Nos encantaría que, por supuesto, cuando cada una de ustedes vaya entrando, nos haga un pequeño recorderis de, bueno, cuáles son esas entidades, esas redes de las cuales ustedes hacen parte. Entonces, Mariela, cuéntanos un poquito qué es ese tema de esa alianza Basura Cero y cómo encontraste tú desde la ergonomía como ese encaje con esta red de redes que promueve los cero residuos. Claro, mira, la verdad es que yo comencé trabajando en la fruticultura. Acá en Chile, ustedes deben saber, se produce mucha fruta. Y no me gustaba la forma en que se producía con sus efectos al medio ambiente, ni a la sociedad, ni a la gente que trabaja en ella. Y empecé a buscar otras formas, empecé a hacer una maestría y ahí conocí los biodigestores. Los biodigestores son perfectos para la agricultura, son esenciales para la economía circular. Y en ese camino, acá en Chile yo estuve varios años fuera de Chile y al regresar, al poco tiempo convocaron a crear la Alianza Basura Cero, en donde entré con muchas ganas de poder compartir los conocimientos en torno a la digestión anaeróbica y los biodigestores en esta intersección entre la gestión de los residuos a nivel urbano, en donde habían muchos avances en el manejo de los inorgánicos, a los secos, como se le llaman, el plástico, el papel, las latas, los cartones, pero no había todavía, estoy hablando hace unos 7 años, tanto conocimiento sobre la digestión anaeróbica y lo que ésta podía aportar. Así que empecé a formar parte de la Alianza Basura Cero y desde ahí, por supuesto, ha sido un intercambio de conocimiento en donde yo he aprendido mucho y ahora también estoy muchas veces representando a la Alianza y poniéndome el sombrero, digamos, en el mundo más de la gestión urbana de los residuos, donde tenemos también mucho trabajo que realizar nosotros como consumidores, que es lo que nos convoca hoy, pero también en donde hay que hacer mucha incidencia para que nuestros gobiernos a nivel latinoamericano, estoy hablando, no dejen de percibir nuestras necesidades como consumidores conscientes y optemos por soluciones que sean realmente sostenibles y amigables con el planeta, con la biodiversidad, con los seres vivos y, por supuesto, con nosotros y el futuro de las futuras generaciones. Fíjate que el tema de la fruta de Chile, que yo creo que lo podemos conversar más adelante, es todo un tema que se está presentando a nivel de consumo aquí en Colombia, ¿no? Desde donde estamos acá nosotras las anfitrionas. Así que me gustaría que lo habláramos un poco más adelante. Encantada. Bueno, y María Fanny, es muy interesante el trabajo que tú haces como red allá tejiendo y enlazando universidad con mercados justos y comunidades indígenas. Cuéntanos un poquito como de eso que tú haces, por favor. Ok, bueno, muchísimas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio que nos han permitido para conocer esas experiencias que se pueden hacer desde la academia. Bueno, contarles que nuestra universidad queda en una sede regional, o sea, estamos en Santander de Quilichao. Y la reflexión que yo hago frente a todas estas apuestas es que muchas veces las sedes regionales no son pertinentes a los contextos. Yo realmente llevo 20 años vinculada con la universidad, soy profe de marketing y emprendimiento, pero la verdad, a pesar de que tenía estudiantes que eran campesinos, afrodescendientes, indígenas, mis temas no eran enfocados al campo propiamente, sino a los artesanos. Y hace 6 años, en un proyecto de investigación que trabajamos sobre comercio justo, me encontré con un movimiento que se llamaba Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo, y es allí donde dimos un viraje a empezar a trabajar con nuestros territorios. Y lo más interesante que nos pasa a los que somos de la sociedad civil, que nunca crecimos en el campo, fue sorprendernos de las realidades de nuestros campesinos, porque realmente yo no sabía
cómo era que salía una piña, una papa, una yuca, un banano, que es algo que uno come a diario. Y a raíz de esto me generó toda una conciencia para movilizarnos en este movimiento que más allá de ser ese proyecto de certificación, nos hemos movilizado a generar circuitos cortos de comercialización, a que nuestros estudiantes que vienen de los territorios, esa formación que hacen dentro de la universidad, la lleven a sus contextos, que sus papás son campesinos y cómo poder ver el campo mucho más digno. Y entonces es ver esa importancia de la academia en los contextos y ser mucho más pertinentes. Y en este ejercicio y en estos 6 años hemos podido desarrollar apuestas muy importantes, que es parte de lo que vamos a dialogar durante este conversatorio. Muchísimas gracias, sí, fabuloso eso. Y entonces a partir de lo que tú decías de esa sintonización de los contextos, me quedó ahí como para que también lo conversáramos un poco más adelante y lo recojamos en las conclusiones de cómo también desde esta invitación y esta provocación que queremos hacer a consumidores a repensarse el consumo de una forma creativa, consciente, responsable, cómo podemos también sintonizarnos en los diferentes contextos que marcan no solamente las tendencias de consumo, sino diría las condiciones de consumo que se dan en los diferentes lugares. Ingrid Díaz, bueno, cuéntanos un poco, por favor, de dónde estabas hace un año y ahora ese cambio grandísimo que hiciste de lugar. Y cuéntanos un poquito de en qué andas, por favor. Bueno, primero, hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya voy a cumplir un año de estar viviendo en Estados Unidos, en Carolina del Norte, porque vine a hacer mi doctorado en geografía. Hace un año estaba viviendo en Villavicencio y lo que quisiera compartir ya más adelante con ustedes justamente ha sido cómo aquí he logrado encontrar algunas conexiones con unas experiencias en las que participé como consumidora en Villavicencio y como ver como qué cosas podemos de lado y lado compartir. Entonces, sí, en este momento vivo acá y ha sido muy interesante poder encontrar espacios aquí donde también puedo tratar de lograr ese rol de consumidor consciente, que viene mucho de mi experiencia en Villavicencio con el mercado campesino y con los procesos que lleva también Sandra en particular allá en Villavicencio. Sí, eso. Fabuloso, muchísimas gracias. Entonces, como lo decíamos en el arranque de este encuentro, pues a través de este espacio que propone Biocol, fíjense que nos empezamos a encontrar redes con otras redes y nos seguimos tejiendo y nos seguimos reconectando y nos vamos pensando la cosa en grupo. Y bueno, Ingrid Martínez, gran amiga, que le apuesta muchísimo al tema de la psicología y la docencia. Cuéntanos un poco más de ti, por favor, y lo que estás haciendo. Ingrid está con la Universidad Cooperativa de Colombia y entonces en la Universidad Cooperativa de Colombia ha generado unos enlaces muy interesantes, por ejemplo, con otras redes como la RENAF y la red de los mercados campesinos. Entonces allá se han hecho unos enlaces muy interesantes en estos ejercicios de difundir el consumo consciente y el comercio justo. Ingrid Martínez, ¿estás por ahí? Parece que hemos perdido por ahora conexión con Ingrid Martínez. Vamos a invitarla ya un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Volviste? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Vale, buenas tardes. Sandra, sí, como tú dices, nosotros desde la universidad venimos realizando pues unos acercamientos con los mercados campesinos y con diferentes grupos poblacionales, por así decirlo, o diferentes productores campesinos con ciertos espacios dentro de la universidad donde hay la posibilidad de que ellos presenten o coloquen sus productos y obviamente los dispongan para la venta. Pero también hemos venido realizando diferentes actividades en función de una educación ambiental o en una educación para el consumo, en donde básicamente a partir de las clases hemos hecho algunos acercamientos hacia los estudiantes para que tengan una corresponsabilidad con
con los productos que consumen, pero también cómo desechan esos productos que se consumen y cómo se utiliza esa materia prima, se puede reciclar para generar lo que son, bueno, diferentes productos como los jabones, y es en el caso pues del aceite para reciclar. Y bueno, pues son diferentes actividades que creo más adelante les vamos a contar y vamos a ir como detallando y ampliando mucho más la información de lo que estamos haciendo con los estudiantes y con los profesores y el campo administrativo en la universidad. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, damos un saludo a los que nos están reportando, aquí nos están contando desde dónde están, y saludamos también a las personas que más adelante van a estar escuchando esto a través de Radio Comunitaria. Tenemos un saludo desde Villavicencio, nuestra amiga de casa, Granel, que hace parte de la Recorrer de Consumo Responsable y Consciente. Tenemos saludos desde el Huila, desde Santander, nos están saludando desde el Socorro, Santander, Venta Quemada y desde el departamento del Meta. Entonces, una pregunta no solamente para nuestras invitadas, bueno, desde Bogotá, Ana Lucía, bienvenida. Una pregunta para que la dejemos rondando no solamente nuestras invitadas, sino todos. ¿Qué puede ser como ese gran detonante, esa circunstancia, ese algo que nos puede suceder en algún momento de la vida que nos hace repensarnos la forma como estamos consumiendo, la forma como nos estamos relacionando con las personas que nos venden el alimento y cualquier otro tipo de producto, por supuesto? Porque cuando hablamos del consumo consciente, responsable, estamos hablando de todo acto donde estamos intercambiando algún bien, algún servicio, y en qué condiciones lo estamos haciendo y qué consecuencias, qué implicaciones tiene esto en el tejido social, en el ambiente. Entonces, invito a Mariela a que, bueno, tú nos diste un adelanto de qué fue como lo que te motivó así intensamente con ese tema de la fruticultura. ¿Cuál fue como ese momento incluso emocional que fue como ese disparador para que tú te pensaras la cosa un poco diferente? Mariela. Mira, la verdad que al igual que Ingrid en su momento y que me fui a vivir a Europa, yo había hecho mi tesis acá de fruticultura en atmósferas controladas para la exportación de nectarines, de duraznos. Y estudié en eso, y acá cuando yo hice la experimentación durante mi verano, aproximadamente 8 semanas, la fruta yo la sacaba del contenedor y salía seca, sin color, dura. Y claro, para mí era una experiencia de investigación y yo pensaba que eventualmente eso no era lo que realmente le llegaba al consumidor al otro lado del planeta donde lo estaba comprando, ¿no? Pero la verdad que después llego a Alemania en concreto y a otros países que tuve la posibilidad de confirmar, digamos, y comprobar, la fruta en general, de tan lejos, nunca puede llegar en buenas condiciones. Y si consideramos como el ciclo de vida completo de esta fruta, lo que significó producirla acá, en este sistema intensivo de producción, de uso y abuso de pesticidas, agroquímicos, etcétera, el viaje que tuvo hasta allá, porque hay fruta que viaja en avión, hay fruta que viaja en barco, lo cual es un poco mejor, pero sin embargo, ¿qué sentido tiene enviar esta fruta tan lejos y si es de tan mala calidad? Entonces, la verdad que ahí para mí fue bastante frustrante. Quise buscar todos los medios de dedicarme a otras cosas, la verdad. Y de ahí en adelante el camino fue un camino sin fin, en donde la verdad que cada vez más se me hacen evidentes muchas cosas. De hecho, la foto de la izquierda la puse yo. No es solamente el plástico, hay muchos otros problemas. Estamos viviendo una crisis climática, una cantidad de gente en el mundo brutal. Y todavía hay mucha gente que cree que el desarrollo es comprar, consumir compulsivamente porque está en descuento, lo compro. Mientras que estamos llenándonos de cosas por fuera, la gente está perdiendo realmente lo que es importante por dentro. Y eso es lo que más me complica. Yo creo que enfocarnos en esquemas de vida, de basura cero, darle valor a ese tipo de cosas y tomarnos todo el tiempo que haga falta para educar, concientizar e implementar estas prácticas es lo que va llenando de sentido la vida de muchas personas en el mundo. Y en eso estoy. Por supuesto, ya llevo como 10 años siendo vegetariana. Vegana todavía me cuesta un poquito, pero muy consciente de eso, tratando de comprar local, tratando de
de minimizar en todo lo que esté a mi alcance y sobre todo reclamando y manifestando cuando las cosas no están bien. Así que por eso también estoy involucrada en varios procesos acá en Chile, en donde hacen ver una forma de economía circular un poco absurda, muy absurda, y ahí estoy. Bueno, ese tema de pensarnos el consumo consciente, responsable, se abre muchísimas cosas, ¿no? Desde cómo nos alimentamos y cómo llega precisamente ese alimento. El aspecto del alimento es algo que nos marca muchísimo, por supuesto. Aquí tenemos toda una situación con frutas que están llegando de Chile y cómo a veces el aspecto de la fruta y no conocer esas implicaciones de lo que tiene precisamente el cultivo y el embalaje, el transporte de esta fruta para que esta fruta llegue en unas condiciones relativamente buenas en aspecto, es algo que es importante que empecemos como a difundir, ¿no? O sea, ¿cuál es la implicación de que la fruta llegue de tan lejos y se vea aparentemente perfecta? Carolina, como ya la presenté anteriormente, hace parte de la red de consumo consciente. Carolina, cuéntanos un poco más de esa motivación grande que tú tienes y qué fue lo que te hizo como el clic interno para que tú le hagas esa apuesta tan comprometida al consumo consciente y responsable desde aquí, desde la Red Correco. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio. Muy feliz de poder compartir con nuestras invitadas, que sabemos que todas pues tienen situaciones que se les han presentado en su vida, al igual que a Sandra y a mí, en las que hemos decidido pues cambiar todos nuestros hábitos o por lo menos alguna gran parte de ellos. Pues en particular a mí me sucedió algo pues muy personal, y es que como que llegué a pensar que no tenía sentido todas las cosas que estaba haciendo en mi vida, como un sentimiento de, bueno, ¿y para qué trabajo tanto? ¿O para qué tengo estas cosas? ¿O para qué? Como que el para qué de mi vida no estaba claro. Por eso digo, bueno, algo tal vez muy, muy personal. Pero ese para qué me hizo revalorar todo esto que tenía o todo lo que quería tener o a todo lo que aspiraba, y pues eso iba mucho a ver todo lo que había en mi posesión o lo que aspiraba a poseer, y pues me hizo pensar en, bueno, ¿qué hacemos todos continuamente cuando compramos muchas cosas, cuando queremos tener la última camisa de moda, el último celular que salió en la gama, el último bueno, todo lo que vemos tanto en las propagandas, en todas partes, en la televisión, en internet, que cada vez que entramos a Facebook nos muestra, en Facebook, en todas las redes, en YouTube nos muestra todo lo que está de moda. Y bueno, esa es como llegar a ese, como a un limbo, no sé, como a un momento en el que ya era saturación lo que sentía. Dije, no, la vida tiene que ser mucho más simple. Y pues simplificándola creo que se hace mucho más sencilla y mucho más fácil y mucho más amena de vivir la vida. Gracias, Muchísimas Sandra. gracias, muchas gracias, Carolina. Incluso creo que esta dinámica económica, todo esto que ha pasado este año, que ha sido el gran revolcón de la casa Planeta Tierra, nos está haciendo ese llamado, ¿no? Ese llamado intenso a que nos reevaluemos efectivamente qué es lo esencial, qué es lo importante, que es algo muy relativo para cada uno de nosotros, y a que nos pensemos en conjunto. Y acá vamos a invitar hacia el final de esta conversación a Ingrid Martínez a que logremos como precisamente enlazar ese tema de la comunicación, llegarle a la cabeza y al corazón de los amigos consumidores para que podamos invitar a vivirnos esta transición entre todos y enriquecerla entre todos. Mi pregunta entonces para Ingrid Martínez. Ingrid, para ti, ¿qué fue como lo que hizo esa conexión tan profunda para que tú decidas hacer esa transición personal y pensarte como consumidora consciente acá en Villavicencio y en tu trabajo con la universidad? Mira que eso fue una cadena, tipo cadena, no cadena de favores, no, pero sí como unas circunstancias, o más bien como el escuchar y el estar hablando mucho acerca de cómo se impactaba a nivel ambiental, por así decirlo,
cómo se podía impactar de manera responsable el medio ambiente. Desde más o menos el 2016 vengo haciendo en la Universidad Pinitos con algunas clases selectivas que le llamamos y haciendo unos acercamientos con los estudiantes y revisando acerca de qué podíamos hacer y revisando y viendo videos y conociendo un poco de la problemática a nivel mundial. Digamos que otro factor que influyó muchísimo fue finalmente entrar a hacer la maestría. La maestría me dio luces y me dio ámbitos también para muchas cosas que desde la psicología y desde la psicología consumidor se pueden hacer para generar esos cambios que sean permanentes en el tiempo y para como que de repente esos hábitos que queremos cambiar y que definitivamente no podemos porque nos gana más cualquier otra cosa, pues la psicología nos ha dado, o me ha dado por lo menos las herramientas y la maestría para poder mirar cómo poder generar esos cambios. Y bueno, pues en la universidad viendo las problemáticas que hay, como ustedes mencionaban hace un rato, como mencionaba Mariela, como mencionabas tú, Lorna también, o sea, no es solamente el plástico, no es solamente el consumo desmedido, la sociedad de consumo en la que nosotros estamos nos lleva a que consumamos desde el plástico, desde los mismos alimentos de una manera desfavorada, pues que no tengamos responsabilidad con respecto a lo que consumimos y qué hacemos con lo que se genera de lo que no consumimos o con los residuos que se generan de las cosas que compramos y los empaques mismos de los productos. La misma ropa, lo mismo calzado, todo esto genera este consumo también y hace parte pues de la cadena que nosotros podemos llegar a cambiar o mover. El consumo del agua, de la luz, del papel, incluso dentro de las mismas oficinas o dentro de la misma universidad, realizar compras verdes también como estrategias para generar. Bueno, muchas cosas, fue como una cantidad de cosas pequeñitas como empezar a identificar qué podemos hacer para generar esas estrategias y cómo desde la universidad podemos llegar a sensibilizar a los estudiantes para que cada uno, no como una tarea y no como una nota, sino como sensibilizarlos a ellos y darles a conocer esa realidad de lo que estaba pasando en el mundo y cómo logramos y hemos logrado por lo menos en algunos de ellos de generar esos cambios en sus conductas que cuesta, pero pues bueno, es todo un proceso que hay que hacer, pero es básicamente un montón de cosas como te acabo de mencionar, en las que hemos trabajado y en las que se pueden generar cambios también. Es como una sumatoria de cosas, ¿no? Hay como unos factores emocionales. Estaba pensando mientras ustedes conversaban que es cómo asumimos nuestra relación con el plástico. El plástico hace parte de nuestras vidas, el plástico hace parte incluso de nuestro cuerpo como materia, ¿no? Tenemos acumulación de microplásticos, de partículas de plástico que estábamos consumiendo en alimentos, que están haciendo parte de nuestros tejidos corporales ya en este punto, que están disueltos en el agua y ante esta realidad tan evidente, pues esa relación, ¿cómo la vamos a empezar a transformar, ¿no? ¿Cómo logramos pasar del deseo intenso a un tema ya muy práctico de consolidación de estrategias? Y bueno, Ingrid Díaz, ay, me perdonan los gallitos. Ingrid Díaz, tú ya tenías como un acercamiento al consumo responsable, consciente antes de llegar a Villavicencio. Incluso cuéntanos un poquito qué fue ese conector profundo para que tú te pensaras el tema del consumo de una manera diferente. Sí, esta pregunta me llevó a recordar justo esas circunstancias variadas que derivaron en que empezara como a replantear la manera en que estaba consumiendo y pues como todo empieza, pues no sé, pero empezó por mí misma. Yo duré muchos años sin consumir lácteos porque sentía que me hacían daño y simplemente asumí que yo no podía comer lácteos. Pero en el 2015 más o menos una amiga muy cercana empezó un proyecto con su pareja y sus 2 niños de criar, como producir queso de manera artesanal en una finca en Cogua. Y yo pues le compré como una vez el queso, en parte por solidaridad, sabiendo que igual en mi percepción de me iba a hacer daño. Y lo que me impresionó mucho fue que no me enfermó. Y creo que eso me hizo pensar, me llamó la atención, me cuestionó que el problema tal vez no era que yo estaba asumiendo que mi cuerpo no funcionaba bien, pero que lo que había detrás era que lo que me hacía daño era la manera en que se producían ciertos quesos y cómo ciertas comidas
que se producen a nivel más industrial, procesado, que tienen muchos aditivos, son las que afectan a nuestro cuerpo, un poco conectando con cosas que otras han dicho. Entonces, eso empezó como a hacerme pensar, bueno, de dónde viene lo que estoy comiendo y qué es lo que le estoy, digamos, metiendo a mi cuerpo, pero eso se cruzó con que fuera una amiga muy cercana y fue a hablar con ella y entender cuáles son los procesos que están detrás. La ganadería pues tiene sus pros y sus contras y lo que ella trataba de hacer era una ganadería que fuera a pequeña escala, artesanal, que no tuviera tanto impacto, tratar de que los animales además no sufrieran tanto con la carga hormonal o que le ponían. Entonces digamos que ella me mostró un poco con su proyecto y por eso está la foto de una de sus vacas ahí, que es su proyecto, se llama Rodamonte, Quesos Artesanales. Como que era posible, digamos, consumir cosas cuyo origen fuera de alguna manera responsable y amigable con el medio ambiente, y que hay gente haciendo esfuerzos para eso, pero además que esos esfuerzos sostienen familias y son proyectos de vida de gente. Entonces eso para mí fue muy, digamos, conectar como mi salud y la salud de esta familia, el bienestar de esta familia que es mi amiga, más una apuesta que era política y ambiental y ecológica que ya tenía. Entonces eso para mí fue clave y ya luego lo que vino fue una conexión a través de mi pareja también, de una amiga de él que estaba comercializando productos de la sabana de Bogotá, y eso también nos llevó a cuestionar pues la relación consumidor-productor, y es quiénes son los intermediarios, cuáles son las ganancias que hay de por medio, cuáles son, no sé, las relaciones de poder, las desigualdades, ¿sí? Cuánto realmente gana esta persona por comprar algo mientras, sí, como que, digamos que hay en la mitad, desde que se produce hasta que llega a nuestra casa. Entonces, sí, esas experiencias que fueron entre Bogotá y Cundinamarca, fueron las que me motivaron un poco a eso, a conectar esas dimensiones desde lo más personal de mi salud hasta estas escalas de cómo se produce lo que comemos. Te tocó directamente en las entrañas, te tocó en el estómago y ahí fue como el arranque. Eso me hizo pensar un poquito en lo que nos estaba diciendo María Fanny. María Fanny cuando dices, bueno, yo no sabía ni de dónde venía la piña, y nos comentas de cómo tú has hecho ese enlace en el ejercicio académico, pero a mí también me gustaría que nos contaras un poquito más de la esfera personal. Tu esfera personal, ¿cuál ha sido como ese motivante así intenso que has visto ya como en el entorno muy, muy de María Fanny como persona, más allá de la docente? Claro. Bueno, ahí sí es también importante resaltar que lo que a mí más me llegó al alma fue conocer las condiciones como vivían los campesinos. Yo decía, pero si estas personas nos garantizan la comida, no puedo creer que vivan en unas condiciones tan complejas. Una pregunta tan simple como que yo le pregunté a una persona que tenía 50 años y le pregunté que si él conocía el mar. Y me dijo, no, yo nunca he salido de aquí. Lo máximo que voy es que el domingo voy a la iglesia, de pronto voy y me tomo unas cervecitas, pero su vida giraba solamente a eso y son personas que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y también con una manera de enseñanza de cómo ven la vida, ¿no? Que son felices en el campo, pero que sí quisieran tener mejores condiciones en el pago de lo que ellos producen. Muy parecido a lo que comentaba Ingrid, yo tengo problemas de todo lo que es la parte digestiva, los lácteos me caen mal porque tengo problemas de colon irritable. Y hablando desde el punto de vista de una persona de la sociedad civil, una de las dificultades que he encontrado es dónde encontrar los productos, porque nosotros desde la universidad generamos un mercado una vez al año, participo en algunos mercados campesinos, pero no siempre están todos los productos. Entonces, muchas veces la limitante que yo he tenido es encontrar los productos. Tal vez yo vivo en Jamundí, entonces, por ejemplo, en los supermercados le dicen a uno que son productos orgánicos, pero yo digo, uy, no, son muy costosos, prefiero encontrar el mercado campesino. Pero hubo una contensa de fondo frente a que yo podía garantizar comprarle los productos a estas comunidades, garantizándoles un precio justo y que eran productos sanos, que eran productos agroecológicos y me iban a favorecer para mí desde el punto de vista de la salud. Cuando tuve la experiencia con ustedes allá en Villavicencio y algo decía ahorita Lorna, es que yo compré, ellos me mostraron cómo se podía hacer el jabón para lavar los platos, el jabón de la lavadora,
Yo compré un desodorante que hacen y un talcos. Sin embargo, uno le pega el aroma, ¿no? Yo decía, no, yo me echo el desodorante, pero ¿será que ese desodorante, si yo sudo mucho, entonces ese desodorante lo utilizaba solamente para la casa y utilizaba el desodorante para salir? Y el tiempo, ¿no? Yo jamás, ellas me contaron, me dijeron cómo podía ser el jabón de lavar los platos, el jabón de la lavadora. Yo abro mi estante y todavía me falta ser más una consumidora responsable porque tengo etiquetas de productos convencionales, de productos de aseo, de marcas comerciales. Entonces, es como que falta un poquito más, tal vez el tiempo, pero digamos a nivel de lo de la alimentación, sí se generó un punto importante frente a mi problema también de salud con problema de colon. Por ejemplo, a mí me encanta el tomate y me contaron que el tomate era uno de los productos que más le aplicaban químicos, entonces yo trato de conseguir estos productos de tomates agroecológicos y ese detonante fue entonces apoyar a las comunidades y también para el aspecto mío de mi salud en cuanto a la alimentación. Muchísimas gracias, María Fanny. Marta Lisi, si nos ayudas a avanzar un poco en la presentación, vamos a mostrar como algunas cosas de precisamente cuando nos toca la salud. Ahí es cuando de alguna forma nos toca el tema de lo que estamos consumiendo y cómo nos estamos relacionando con el cuidado personal. En mi caso fue un tema de unas enfermedades crónicas, también como fue mi gran detonante. Entonces, quisiera que ustedes nos empezaran a compartir un poco ya como en la práctica, y como lo dices tú, María Fanny, pues de pronto uno ve eso a la cena o su cuarto de baño y dice, uy, estoy ya años luz, pero también cómo logramos disfrutarnos esa transición. En mi caso, por ejemplo, fue como un poco sufrida en un inicio, ¿no? Yo llegué a estresarme mucho y a entrar en crisis existencial, como le pasó a Lorna Carolina. Pero cuéntenos ustedes, por ejemplo, Mariela, tú, Ariana Cono Sur, ¿cómo estás viviendo desde el hogar? O sea, ¿por dónde arrancaste tu transición? Bueno, arrancaste con el tema de la alimentación, pero ¿cómo te sientes? ¿En qué aspectos has podido generar un cambio real en el autocuidado, en la gestión del aseo en tu casa, por ejemplo? No sé, cuéntanos. Sí, bueno, la verdad que muchos aspectos para mí fueron más fuertes respecto por ejemplo, a la generación a la forma de producción intensiva de los alimentos en el mundo y las consecuencias que tiene la producción intensiva, que partió primero en frutas y verduras, pero luego se extendió también a la ganadería. Entonces la verdad que para mí fue muy evidente que tenía que dejar de comer carne porque si no era demasiado como una incomodidad lo que yo pensaba con lo que yo hacía. Y de ahí en adelante, como les dije, que fue un camino sin fin, fue abordando todos los aspectos. De hecho, yo ahora vivo en el campo. Me es bastante difícil vivir sin un vehículo, dadas las circunstancias, ¿no? Pero mientras viví en la ciudad, nunca tuve un auto porque pienso que no hace falta tenerlo. Entonces, he ido cambiando muchas cosas, el consumo, por ejemplo, de ropa, prefiero pagar por cosas de buena calidad, cosas de materiales nobles, acá tenemos mucha lana, cuando uno ahora va a una tienda existe solamente lo sintético, yo prefiero ir y comprarle a gente que tiene sus ovejas, que tiene su lana, afortunadamente por el trabajo con los biodigestores me toca mucho trabajo en el campo, y eso me acerca a los productores y en general tiendo a preferir estos materiales y estas formas de producción en todos los ámbitos de mi vida. E inclusive, bueno, trato de comprarle a los vecinos o las formas de producción de alimentos que son más limpias, más que uno sepa también lo que está comiendo, ¿no? O sea, uno empieza a ver un sinfín de documentales en donde uno ve que realmente lo que está comiendo en general es normalmente mucho de engaño, mucho de sintético, mucho de artificial, y como bien decían al comienzo de la conversación, o sea, uno todavía inclusive ya tiene microplástico en su cuerpo, entonces, es fuerte. Yo creo que todos los que estamos en este camino vivimos un poco una crisis en su momento. De hecho, algo súper personal es que, por ejemplo, yo tengo 40 años y la verdad que hasta me he cuestionado mucho la descendencia, porque digo, o sea, en estas formas de vida en que el planeta no da más, que está tan destruido, honestamente, es como que
no dan muchas ganas. Ahora, después uno dice, bueno, hay que tener gente que también sea muy consciente y que en el día de mañana pueda también movilizar las cosas hacia estas esferas, ¿no? Porque en general todavía creo que somos minoría, todavía creo que hay gente que el único símbolo que tiene es dejar el vaso desechable del café por una de loza, pero es mucho más que eso, esa es solamente la punta del iceberg. No está mal, está genial, pero es como el inicio del camino solamente. Exacto, efectivamente cuando no sabes y cuando no tienes ni idea de que no sabes, entonces pues creería que por ahí es como precisamente la punta de lanza para darnos como la apuesta de empezar a cambiar las cosas. O sea, cuando no tenemos ni idea de la implicación que tiene lo que nos estamos comiendo, lo que estamos comprando, y ni siquiera nos hacemos las preguntas porque no se nos ha ocurrido, entonces es un poco como complejo que nos hagamos un intento de transición si ni siquiera están surgiendo estas preguntas dentro de nosotras. Cuéntanos un poquito que ha sido como más complejo hacer ese cambio y vivir la coherencia en el consumo responsable y consciente. ¿Qué es lo que sientes como que ha sido el mayor reto en este tema desde tu casa? Bueno, yo pienso que lo más complejo para mí todo lo que tiene que ver con los productos de uso personal y los productos de aseo, yo realmente sigo utilizando todos los productos y las marcas tradicionales. Es como lo que hablábamos, ¿no? Es el tiempo, que uno fuera juicioso haciendo el ejercicio porque uno lo ve, yo los veo por YouTube los videos. Pues uno dice que el tiempo, sí, pero yo pienso que si yo a veces me siento mal conmigo misma, yo digo, oye, pero yo hablo mucho del tema, estoy preocupada por esto, por el medio ambiente, yo reciclo, en eso sí soy muy juiciosa, reciclo, pero cuando hablo mi despensa y me encuentro que tengo cantidades de empaques de plástico con productos químicos o sigo comprando algunos productos de la canasta familiar que yo sé que pues, no son lo más saludable. Siempre lo he ligado a la variable tiempo. Sin embargo, yo ahora estoy en el ejercicio de tener una pequeña huerta casera y en 2 años, como lo decía la compañera, estoy pensando en tener de pronto irme al espacio del campo, pero muchas veces uno debería ser más consciente desde ahora, hacer ese ejercicio porque pues va pasando más el tiempo y más te estás enfermando. Entonces yo pienso que es un compromiso más con uno mismo de decir, bueno, ya sabemos que esto no es lo mejor y saquemos el tiempo. Entonces nos falta un poco de compromiso. Yo me incluyo ahí que me falta comprometerme más, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las líneas de aseo, lo de uso personal, que me llevo pues por el aroma, por el olor y que va a ser mucho más rápido destapar y ya utilizarlo. Entonces sí pienso que hay que concientizarnos un poco más como consumidores en ese proceso. Hay una cosa ahí con el tema de los olores y del aspecto de las cosas. Nosotras, por ejemplo, con Lorna Carolina, que somos prosumidoras, que es una palabra que me parece muy curiosa, pero se la va uno encontrando en estos círculos de conversación, y es que somos consumidoras y productoras eventualmente. Entonces yo te diría, María Fanny, que ahí es donde uno tiene como esas redes y esos amigos y esas redes de apoyo donde si efectivamente, y para nuestros asistentes a esta conversación, es si yo no tengo el tiempo de hacerme la crema dental, el desodorante, los jabones, de comprarme el jaboncillo como el que vemos aquí, que es una semilla molida, pues conectémonos con esas redes de personas, de aliados que le están haciendo la apuesta a eventualmente producir, para que si yo no tengo el tiempo de hacerlo, pues de pronto se lo voy a comprar a alguien. Acá hay una foto de una ecoaldea y me gustaría que entonces Ingrid nos contara un poco de ese tema de vivir en una ecoaldea y de cómo se concretan esas acciones de consumo responsable, de gestión de residuos incluso, cómo se empiezan a materializar en el entorno de vivir en esta ecoaldea en la que pudiste estar durante una temporada ya en tu llegada a Estados Unidos. Sí, pues para mí, o sea, yo llegué a Estados Unidos hace 1 año y el primer semestre viví en un, sí, digamos que la traducción puede ser ecoaldea, ellos lo llaman cohousing, es como más bien como un espacio de vida comunitaria. Y fue muy sorprendente porque es un espacio cuyas prácticas e incluso la distribución de las casas contrasta mucho con el resto del pueblo donde yo vivo. Para mí fue muy impactante llegar, digamos que esto puede ser como súper, es decir, como obvio tal vez, pero era muy impactante ver la cantidad de
basura que se produce. O sea, la gente compra mucha comida procesada, mucha comida precocida, y eso son envases, latas, plásticos, no tanto icopor, pero sí muchas cosas, materiales de un solo uso. Entonces, para mí fue muy impactante los primeros días que llegué acá, y en este espacio donde viví, que se llama Pacífica, donde vivimos, han tratado como de un poco combatir ese uso tan intensivo, el consumo intensivo y la producción de desechos intensiva también. Entonces yo quisiera aprovechar la oportunidad para contarles un poquito como lo que ellos hacen, que yo creo que deben haber experiencias muy similares en Colombia, pero bueno, les voy a contar como mi experiencia acá porque es la primera vez que yo vivo en este tipo de espacios. Entonces, tienen cosas como paneles solares que permiten, pues obviamente, transformar energía y con eso calentar las casas, porque en el invierno, de todas maneras, pues las casas son frías. Tienen unos tanques de agua en los que recogen aguas lluvias, que eso igual muchos lo hacemos en muchos lugares, para el baño, por ejemplo, ¿cierto? Eso disminuye el consumo de agua, y eso también es pensar pues que uno no solamente consume cosas que compra o consume cosas que come, sino consume agua y luz, y eso tiene un impacto en el planeta. O sea, la producción de energía tiene un impacto en el planeta. Entonces, ¿cómo mitigamos o cómo tenemos energías que no tengan tanto impacto ambiental? Entonces, eso es un nivel, como el tema de la energía y del agua. Y tienen algunas prácticas que yo creo que de alguna manera, por ejemplo, con Sandra hacíamos en Villavicencio, pero que son muy interesantes. Como hay una casa comunitaria, y en esa casa hay un mesón donde la gente deja cosas, deja una olla que ya no usa, un libro que ya no necesita, una mermelada que le sobró, dejan ropa, digamos, de manera como anónima, y cualquiera lo puede coger si a eso le sirve. Y eso a mí me impactó al principio mucho porque, digamos que yo siento que yo le pedía cosas a mi familia, pero no como a mis amigos, tantas cosas así. Entonces creo que sí me ha llevado a pensar como, bueno, a veces uno tiene cosas que necesita y tal vez el vecino las tiene, el amigo las tiene, y no hay necesidad de comprar cosas nuevas. Hay incluso, por correo se circula que si uno necesita un poquito de azúcar y no tiene, que si necesita una herramienta para no comprarla como nueva, que si de pronto alguien tiene un mueble que que no ha usado hace mucho tiempo, pues le puede servir a uno. Entonces, como que hay unas prácticas para evitar comprar tantas cosas. Y eso me ha parecido muy interesante. Yo además me estoy mudando justo la otra semana, me tengo que mudar, y hay muchas cosas que no me puedo llevar a mi nuevo lugar. Y hay muchas páginas de internet donde se regalan cosas. Entonces, circula mucho los objetos para no tener que comprar tantas cosas. Y eso, pues, digamos que es un impacto en términos de la basura que se produce, el carro que tiene que transportar hasta tu casa, o el carro la energía que gasta el carro de ir a comprar a un supermercado o a un centro comercial. Entonces creo que esas estrategias son muy interesantes para mitigar el consumo. Y una, que es la que está en la foto anterior, ahí se veía como la casita y las fotos era que ellos recogen compost. Entonces, uno de los compromisos de las personas que vivimos ahí es que tenemos que reciclar y tenemos que contribuir al compost comunitario, y ese compost se usa para fertilizar el suelo de la huerta. Nosotros cultivamos mucho tomates durante todo el verano pasado, y a partir de eso yo este año decidí empezar también a tener mis maticas de tomate más pequeñitas en la casa nueva donde estoy ahora. Entonces, son como las estrategias que tienen allá, que me parece que han sido interesantes. Igual lo que digo, también creo que yo me acuerdo haberle pasado a Sandra muchos tarros de vidrio que le servían para sus preparaciones. Entonces creo que esas cosas como de intercambiar son una manera de reducir dramáticamente el consumo. A propósito de esos intercambios que tú propones, acá tenemos unas imágenes de unos trueques solidarios que se han dado los pongo en contexto, se han dado en el marco de la universidad, pero también se han dado en el marco de los mercados campesinos y de estrategias de esa reutilización, o cómo me pienso para salirnos de la lógica del uso de los desechables. Me gustaría aquí que Ingrid Martínez nos contara un poco de eso, y también me surgió una pregunta para Mariela, para que nos la contestaras, por favor, después de la intervención de Ingrid, y es si has tenido experiencias ya viviendo en el entorno rural sobre el compartir el vehículo, que fue algo que fue como un cambio, ¿no? Que nos dices, ¿han tenido ese tipo de experiencias para optimizar el uso del transporte,
para bajar un poco como el consumo de los combustibles fósiles, pero pues antes de eso sí me gustaría, Ingrid Martínez, que nos contaras rápidamente sobre estas experiencias de intercambio y de pensarnos que la lógica no es solamente comprar nuevo, ¿no? ¿Nos quieres Sí, contar un poco? mira, sí, bueno, antes de entrar a contarte un poquito de esto, voy a contarte rápidamente sobre una reflexión que venía haciendo a partir de escuchar a las compañeras, y es que finalmente, bueno, hace muchos añitos recuerdo que mi abuela, mis abuelos, donde vivíamos con ellos, la tradición familiar siempre era almacenar el agua. O sea, tú cogías el agua lluvia y la reutilizabas. Tú cogías y llevabas el canasto a la tienda para la compra. Tú cogías y mi abuela tenía, en la casa que ella tenía en Boyacá, ella tenía en el solar de su casa, ella tenía su huerta. Entonces, yo vengo pensando en algo, y es que finalmente creo que nosotros, a partir de un cambio que se empezó a generar, de dejar de utilizar la bolsa plástica y el cartón, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años empezamos a utilizar más la bolsa plástica en lugar de la bolsa de papel. Y con ese cambio de la bolsa plástica a la bolsa de papel se generaron un montón de cambios, porque en ese momento era, ya no se pueden tumbar los árboles porque es que acabamos la naturaleza, y entonces retornamos a lo que fue el uso de la bolsa plástica, y todo el desarrollo que se ha dado a partir de no utilizar más botellas de vidrio, sino botellas plásticas como estamos viendo ahorita. Entonces, hace una reflexión y digo que nosotros volvimos como otra vez como a rescatar, y nos devolvimos a unos años atrás porque necesitamos como devolver en el tiempo, porque esa estrategia del cambio del bolso de papel por el plástico no funcionó y no está funcionando. Y es lo que estamos viendo nosotros, por lo menos en las experiencias que tuvimos en la universidad, y es lo que estamos viendo y es lo que estamos haciendo en este momento. Señora. Tienen unos vasos muy bonitos aquí. ¿Cómo ha sido como ese tema de vaso y cuchara? Me parece ver en la imagen que nos compartes. Eso empezó en la universidad, en el programa de psicología empezamos con esta propuesta, con esta campaña. Pequeños cambios hacen la diferencia, reduce y cuida el planeta, dice detrás de cada uno de los pocillos. Lo que hicimos es que en el programa de psicología somos 21 profesores con administrativos, y observaba que había mucho uso de vasitos de plástico, del tinto, de la agüita, de que voy a la cafetería y llevo y compro el vasito, o utilizo el vasito y luego 2 segundos y lo boto. Entonces dijimos, pues venga, no, o sea, primero hay que cuidar el bolsillo, hacer compras verdes, y de paso, pues también estamos diciéndole a nuestros compañeros que seamos responsables con el planeta. Tuvo un éxito muy bonito, igual después surgieron otro montón de pocillos también con otros motivos, pero bueno, eso tuvo éxito. Posteriormente lo implementaron también para los administrativos en la universidad y en otros programas también, entonces me pareció maravillosa esa iniciativa que en su momento surgió desde el programa. ¿Qué otras experiencias hemos hecho en la universidad? Esas experiencias de trueques, por ejemplo, que han sido muy interesantes, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, la de los trueques solidarios es una actividad que se realiza en la universidad, donde en esta ocasión, como está en la fotografía, los profesores que estamos interesados llevábamos una de las piezas que quisiéramos intercambiar o que quisiéramos donar, para simplemente intercambiarla con otro compañero y ya. Bueno, estos son los trueques solidarios. Otras experiencias también que hemos tenido es desde las clases, como ya les comentaba, que eran estas actividades de sensibilización con los estudiantes. Un trabajo muy interesante, me parece que es una oportunidad también, no solamente para nosotros generar cambio, y ahí quiero hacer como una pequeña acotación con respecto a lo que decían las compañeras, y es, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó muchísimo generar el cambio. En una de los registros fotográficos está Patricia, que es de una de las fundaciones con las que venimos trabajando en la capacitación que ellos nos han facilitado en la universidad, y veía el estilo de vida que tiene ella, veía las conductas, los hábitos que tiene ella, y me parecía muy curioso el reciclaje, del guardar y reutilizar. Y bueno, no sé, un día dije, listo, lo voy a hacer. Empecé a acumular toda la basura en mi casa, en mi apartamento, y empecé a darme cuenta que salió un montón de plástico, salió un montón de cosas que tienen plástico. O sea, ¿de dónde todo esto y qué hacemos con todo esto? Finalmente, ¿verdad? Todo esto se va a la basura, y cuánto tiempo dura en el proceso de, pues, para finalmente, para degradarse, se demora demasiado. Entonces empecé a generar cambios, empecé a hacer
hacer reciclaje y empecé a hacer también aquí en mi casa lo que son las botellitas para acumular los ladrillos ecológicos. Y yo vuelvo y te digo, o sea, los mismos estudiantes incluso le preguntaban, alguna vez uno me dijo, profe, venga, y muéstrame usted qué hace en su casa, y usted qué ha hecho. Entonces, como que es el desafío, y cuando tú tienes el estilo de vida, de que definitivamente tienes el cambio, eres modelo para que los otros estudiantes también lo hagan, uno para que otras personas lo hagan. En mi caso, mi modelo a seguir cercano fue Patricia. O sea, ella me impactó con todo lo que le vi a ella, y yo dije, miércoles, o sea, realmente ella nos hizo una actividad de sensibilización que replicamos en la universidad, que estoy replicando en mi casa, y que puedo llegar y decir, mostrarles, venga, sí, estoy haciéndolo. Igual, no es fácil, es complejo porque sale demasiado plástico, porque si pasa el señor vendiendo en la calle, que es lo que suelo hacer en algunos casos, le paso la vasija de plástico para que no me dé bolsa. Si voy a la tienda, venga, no me dé bolsa, le devuelvo al señor, pero creo que, bueno, hay mucho por hacer. Entonces, Ingrid, en este mucho por hacer, ahorita más adelante tenemos unas imágenes que nos ilustran este tipo de estrategias. Me gustaría retomar un momento con Mariela para que nos cuente si ha tenido algún tipo de experiencia de transporte compartido, para luego invitar a Lorna a que nos empiece como a recoger estos tips que todas hemos estado soltando para poder seguir como avanzando un poquito con lo que nos vamos encontrando. Entonces, Mariela, ¿has tenido en esa problematizar el tema del transporte y vivir tú del urbano y pasarte a lo rural? ¿Han establecido algún tipo de estrategias para pensarse eso, disminuir el impacto en el transporte? Sí, sí, yo creo que hay cosas como que confluyen, ¿no? O sea, yo primero, antes de irme de Santiago, estuve viviendo en Viña del Mar, que es como a 120 kilómetros en la costa, y me empecé a dar cuenta que había muchos grupos en donde, primero, todo esto nació en las universidades, pero luego también a nivel así como de grupos de personas que van y vienen entre estas dos grandes ciudades, en donde se organiza bastante el compartir vehículos. Entonces, te empiezas a dar cuenta que poco a poco hay más gente también en la misma circunstancia, y aunque si bien acá en el campo no necesariamente tengo que moverme mucho, cuando lo necesito, también trato de hacer lo mismo, digamos, o de tener que capaz salir solamente un día y hacer toda la vuelta de todas las compras y todo lo que haga falta, porque finalmente hay muchas cosas que uno las termina haciendo por necesidad. Y yo creo que en ese sentido no hay que perder de vista, y es interesante lo que mencionan a cómo vivían nuestros abuelos. Hay prácticas que no hay que ni estar de moda, ni que comprar ni pagar por certificaciones, ni nada por el estilo, y hay cosas que sencillamente hay que volver atrás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo inclusive al pensar en un diseño de construcción de casa, y disculpa que me cambie de tema, pero yo pensé, bueno, estoy en un clima en donde hay 8 meses que uno necesita calentar la casa desde adentro, digamos, calefacción. ¿Por qué no hago una construcción en donde capaz sencillamente tengo que preocuparme 4 meses del año de sacar el calor, pero hay 8 meses del año en donde yo me aseguro de tener a través del sol ingreso de temperatura dentro de mi casa? Y finalmente uno se termina dando cuenta que el ahorro, la eficiencia que uno puede tener consigo mismo, su entorno, su familia, evidentemente, a la larga tiene un beneficio y un impacto para el planeta, y deja de ser una moda, uno lo empieza a hacer porque sencillamente es lo que hay que hacer. O sea, ¿por qué tenemos que andarle comprando la última ropa de moda a las empresas para que se llenen de dinero si realmente no lo necesito? Y así, uno va dándose cuenta de otras cosas, uno deja también mucho capaz de aparentar, de consumir por consumir, y te empiezas a volcar a lo que realmente tiene sentido, ¿no? Fíjate que con eso que tú dices, acá me gustaría que Marta Alicia nos adelantara la diapositiva para invitar a Lorna a que empecemos a recoger ideas. Más adelante, por favor. Es sobre cómo precisamente como que ese arranque se puede dar con lo que comemos, con lo que estamos usando, cómo luego empezamos a pensarnos con el tema de la casa, ¿no? Que ha sido como este eje en el que hemos estado conversando,
y cómo luego nos vamos pensando incluso más grande, ¿no? Cómo es el diseño de la casa o cómo dosifico mi tiempo para moverme, hacer las compras, que creo que eso ha sido como muy evidente en estos tiempos de cuarentena, cuando efectivamente hemos tenido que pensarnos un poco qué vamos a comprar, en qué tiempo lo vamos a comprar, o de pronto si le vamos a hacer las compras al vecino que no se puede mover. Aquí me gustaría entonces invitar a Lorna sobre, fíjate, la cantidad de estrategias que hemos empezado a encontrar acá que nos comparten y que nos hacen ese llamado a la coherencia, ¿no? ¿No quisieras como agregar algo al respecto, recoger algo de eso para que no se nos vaya perdiendo la información? Sí, muy, muy interesante todo lo que todas nos han dado de ideas, porque mira, Sandra, que lo que podemos, pues yo percibo en particular de esto es que hay ciertos hábitos o ciertos comportamientos en común. Uno de ellos para mí es que empezamos a notar, sea en nuestra propia casa o bien sea fuera de nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra universidad, que algo como que no nos cuadra, ¿sí? Es como un sentimiento de que, bueno, pero algo aquí a mí no me está cuadrando, ¿y qué es eso, cierto? Como que empieza a haber una, ¿cómo se dice esa palabra? Como inquietud de que podemos cambiar en algo, ¿cierto? Entonces nos empezamos a fijar hacia afuera en que, mire, esta persona, ella no está usando el vaso plástico, sino que trae una taza todos los días igual. O mire que yo veo que hay estas personas que están yendo a un mercado campesino donde están comprando unas frutas que no son las mismas que yo compro en el mercado. O mire que en esta otra casa están reciclando y están separando las cosas. Entonces creo que tenemos algo que nos empieza a inquietar dentro de nosotros y tenemos que darle esa importancia, ¿sí? Tenemos que empezar a escuchar a eso que nos dice, o como en el caso de Ingrid Díaz, que ella nos decía, mi estómago no estaba tolerando muchos alimentos, mi estómago me estaba diciendo algo. Por ejemplo, en mi caso, como yo les decía, en parte también fue mi estómago porque llegué a tener el mismo tema de Ingrid, que yo decía, oiga, no puedo comer leche, no puedo tomar leche, no puedo comer queso, y resulta que comprobé exactamente lo mismo que ella, que no es el queso ni es la leche, sino eran los productos en particular que estaba comiendo, porque seguramente tenían pues muchos conservantes y muchos temas artificiales que me hacían daño. Entonces, uno es darle pie y darle peso a eso que nos está llamando, y veo que en todas está en común. Y otra cosa que veo que tenemos en común es que empezamos a aceptar que tenemos que ver otros modelos afuera. Tenemos que empezar, así sea copiando, pero podemos empezar a visitar lugares que nos inspiren, conocer personas que tengan otras ideas, preguntar cuando veamos algo que nos llame la atención. Es como un poco aceptar que no sabemos de algo, que hay algo interesante afuera y que podemos movernos hacia ello. Entonces, pues para recortar y no alargarme, quiero pues en este momento solo como dejar en esos 2 puntos, y ya más adelante pues contribuiré en otros 2 para que podamos continuar. Mira, lo que dices de cómo miramos afuera, me hizo pensar en cómo nos miramos adentro también, ¿no? Con lo que dice Ingrid Martínez de, venga, cómo retomamos prácticas de nuestros abuelos que vemos que son sustentables, que son amorosas, que permiten que se conserven oficios, saberes. Entonces aquí me encantaría que María Fanny, que tiene este contacto permanente con comunidades indígenas, con sus estudiantes y en este contexto del comercio justo, María Fanny, cuéntanos sobre en esos ejercicios de comercialización con mercados campesinos, indígenas, ¿qué te has encontrado respecto a esa recuperación? ¿Qué se ha logrado materializar como estrategia de comercio justo y local con comunidades indígenas? Bueno, digamos que lo interesante que hemos nosotros logrado, hemos generado unas redes muy interesantes de, por ejemplo, de proveeduría local. ¿En qué sentido? Algunos proyectos de comunidades hacen algunas transformaciones, por ejemplo, algunos tienen unos jugos, algunos tienen agua, por ejemplo, en Proyecto NASA tenemos lácteos, tenemos truchas. Entonces nosotros, cuando tenemos algún evento dentro de la universidad o hay un evento en la alcaldía, con las cámaras, la Cámara de Comercio, la ANDI,
pues les decimos que tenemos unas comunidades que nos tienen una serie de productos que nos pueden permitir facilitar que comprar una gaseosa, una Coca-Cola o una marca como Postobón. Entonces, eso ha sido muy interesante, esa apuesta de proveeduría. También hemos hecho un ejercicio interesante con algunos restaurantes. Sin embargo, nos ha pasado cosas que pues uno lamenta y ahí también uno esperaría más conciencia de ese comprador frente a estos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y es que el productor le dice, bueno, nosotros le vendemos el tomate que es agroecológico y le dice, vale 1.000 pesos la libra, estoy dando un dato. Entonces nos dice la señora del casino, pero es que yo consigo ese mismo tomate en 300 pesos en la galería. Entonces nosotros tratamos de generarles como toda una conciencia, explicarles, mire, es que ellos traen estos productos, estamos a 2 horas de donde está Santander, es una apuesta social. Entonces también hemos generado también una conciencia en esos consumidores que también necesitan esos productos para transformarlos, para que le compren a estos comunidades indígenas que tenemos varias líneas, y las apuestas de la proveeduría local que han sido muy interesantes. Una cosa que, digamos, nos necesitamos fortalecer es que hay veces no hay continuidad en el mercado. Hay una experiencia con ANUC, el mercado que es agroecológico. Ellos realmente sacan muy poquitos productos porque como son productos agroecológicos, ellos garantizan que sean productos que sean cero químicos. Entonces, pues muchos de mis profesores que yo los invito a que vayan, que se hace una vez al mes en el Parque de Santander de Quilichao, me dicen, Fanny, lo que pasa es que uno vaya y solamente consigue 2 o 3 productos, y entonces luego uno tiene que ir a otro lado. Entonces hemos tratado de buscar una estrategia para garantizar que en esos mercados que estamos potencializando campesinos, pues hayan todos los productos que el consumidor quiere tener básicos de su canasta familiar para que no lo tenga que ir a buscar al supermercado. Entonces esos son digamos, lo que hemos hecho a través de la estrategia de la universidad con estas apuestas de comercio justo. Acá aparece una cosa bien importante que tú resaltas, y es efectivamente cómo logramos reconectar y valorar de una manera diferente el trabajo artesanal, el trabajo manual, el trabajo de pequeñas comunidades. Y por otra parte, esa historia, ¿no? Esa historia detrás del mercado, que lo hemos conversado muchísimo con los amigos del mercado campesino acá en Villavicencio. Cuando uno no sabe cuál es la historia que hay detrás de ese producto y por qué ese producto vale tanto y por qué ese producto viene posiblemente sin un envase llamativo o qué sé yo, cuando tú conoces esa historia, cambia la perspectiva como consumidor, ¿no? Entonces esa valoración del trabajo, de lo que implica sembrar este alimento, transformarlo, es bien importante. Aquí quisiera invitar a Mariela, porque es que Mariela está haciendo unos ejercicios muy interesantes de basura cero, y entonces, ¿qué has podido encontrar como en esa conexión de vamos a consumir local, pero vamos a consumir local pensándonos en generar la menor cantidad de desechos contaminantes? ¿Cómo podemos empezar a hacer esa transición a pensarnos en generar menos desechos contaminantes y podernos pensar en términos de tan ambiciosos como basura cero, Mariela? A ver, yo creo que, por un lado, claro, la alimentación es lo más evidente, sobre todo, por ejemplo, como mencionaban, con la pandemia y eventualmente mucha gente comprando comida. Eso es como lo más evidente, pero basura cero va más allá, va también como al cuestionarse, al identificar, al buscar que, o sea, todos podemos empezar a reciclar, pero ¿qué pasa si realmente nos están dando las opciones para reciclar? Si me significa manejar o trasladarme a dejar el reciclaje. ¿Cuál es el ciclo de vida de toda esta dinámica? Si realmente podemos empezar a impulsar y a buscar y a presionar para que hayan las condiciones adecuadas para seguir avanzando en los escalones de basura cero, significa que tenemos que también identificar el rediseño y de los envases y de los embalajes. Seguramente ustedes también ya conocen la jerarquía. La idea es disminuir el extractivismo, lo que significa la distribución, lo que significa la manufactura, la elaboración de los productos. Disminuir todo eso para que realmente los recursos que ya existen en el planeta los sigamos reutilizando. La práctica de intercambio de bienes, a mí esto ya no me hace falta, te lo entrego,
es fantástico. A mí me encanta, por ejemplo, ver cómo mis amigas comparten todo lo que tiene que ver con guaguas, con maternidad, que dura muy poco, que es muy rápido su uso. Son cosas que todavía están en muy buenas condiciones y se lo comparten, se lo intercambian. Entonces, hay que buscar llevarlo a todos los ámbitos posibles. Por supuesto, la materia orgánica es evidentemente muy fácil de pensarla en lo de basura cero, y todo lo que tenga que ver con los inorgánicos, primero evitarlos. A toda costa, o sea, desde el cepillo de dientes hasta, por así decirlo, no sé, los aros o los accesorios que son de plástico, o qué sé yo. Entonces, significa replantearse, significa también identificar otras prácticas. Hay mucha gente que cuando yo acá hablo, por ejemplo, en contra de la incineración, dice, bueno, pero es que acá ni siquiera tenemos relleno sanitario. Bueno, es entonces el mejor momento para, en vez de pensar en la costosa inversión que significa un incinerador, buscar y presionar para que ese dinero y esas inversiones más bien se enfoquen en trabajo con los recicladores de base, en formalizar el trabajo que ellos tienen, en darles infraestructura para que puedan desarrollar su trabajo, y en motivar, yo creo que sobre todo a las generaciones nuevas en el proceso del rediseño y muchos desafíos que están pendientes en esta nueva necesidad de vida que tenemos en el planeta. Y yo creo que ahora con la pandemia todo nos ha tocado un poco estar medio en crisis y volver a plantearse muchas cosas. De hecho, nosotros en la Red Viola que hicimos una encuesta que yo creo que lo más relevante que destacó fue como sacar el velo y ver que mucha gente quiere volver a una vida como antes. Hace 20, 30, 50 años no teníamos tantos problemas de plástico, no había tanto petróleo. Entonces, significa todo eso. Es fuerte el tema, es factible y depende de nosotros, eso es lo más importante. Exacto, entonces fíjate que tú ahí nos estás como recordando el poder de cada consumidor y el poder acrecentado de consumidores que se organizan y que no ven como algo imposible empezar a tener una incidencia en su comunidad y por qué no a tener una incidencia política también, ¿no? En la toma de decisiones de la disposición final o de las políticas de consumo, ¿no? De qué se estimula desde la administración pública también para pensarnos en que esto vaya como en las diferentes capas en las cuales se pueden mover los recursos y se puede mover la energía de todos nosotros como consumidores, al fin y al cabo compartiendo la misma casa, ¿no? Con eso que decías de cómo se empiezan a intercambiar saberes y cosas, Ingrid me estaba comentando de algo que tiene ya que ver con el cuidado personal, ¿no, Ingrid? ¿Tú nos quieres comentar algo sobre una experiencia con el tema de las copas? Sí, no, era muy breve, solamente que creo que una experiencia que yo considero exitosa para mí ha sido definitivamente, pues, usar 100% la copa menstrual, no usar, llevo ya 1 año y medio sin comprar toallas higiénicas compresas, y pues o sea, yo creo que el impacto de eso es grandísimo porque eso tarda un montón en degradarse, no hay manera de eso, no se puede reciclar, o sea, digamos, el impacto de eso, igual que el de los pañales, es gigante. Y yo en este año, o sea, además he visto cuánta cantidad de toallas higiénicas compraba, o sea, era demasiadas las que usaba. Y la copa no solamente es muy práctica como para esos días, sino que además creo que realmente disminuye mucho los reciclables. Sí, los pañales son la contraparte con los bebés, y yo sé que hay mucha gente apostándole a usar, y hay muchos sistemas hoy, como muchas apuestas y alternativas para no usar pañales desechables también. Entonces, nada, quería mencionar eso porque creo que el impacto que tiene ese tipo de desechables es grandísimo. Entonces, pero a propósito de eso que ustedes están comentando, estaba pensando que creo que una labor muy importante, la que nos pensemos en estas estrategias a corto plazo, es que cuando nosotros empezamos a sacar como esas cifras, cuando empezamos a decir, ve, yo estaba comprando tantos paquetes al año de X o Y producto y eso me costaba tanto, hablemos de las toallas higiénicas ya que hablamos de la copa menstrual, cuando uno saca un estimado a nivel personal de cuántas toallas se está consumiendo al año y eso cuánto vale, ahí es donde uno empieza a adquirir una dimensión bien importante de el impacto que tiene cada decisión de consumo. Para Ingrid Díaz,
Acá tenemos unas fotos que nos ilustran un poco estos ejercicios que te has encontrado en los mercados allá en la ciudad donde estás viviendo. ¿Nos quieres contar cuál ha sido como eso, como lo más impactante cuando llegas allá y que te encuentras en el mercado que quizás no habías observado acá en el mercado en Bogotá y en Villavicencio? Sí, pues para mí ha sido muy grato como poder tener aquí la posibilidad de ir a los mercados locales. Creo que hay muchas cosas que pueden ser similares. Hay una apuesta muy fuerte por comprarle a la gente local. Es un mercado totalmente de granjeros, digamos, de acá locales, que están muy cerca del pueblo. Es un mercado que, como un poco como funciona el de Villavicencio, también es autogestionado por la gente de acá. Buscan también como tener una independencia del gobierno y creo que eso es muy interesante porque permite como pues no depender en términos de recursos ni decisiones políticas de los gobernantes de turno. Y hay como unas apuestas por la independencia de esos espacios. Que he resaltado, que he encontrado interesante, que lo reconecta más con muchas cosas que he escuchado de otras intervenciones y que me cuestiona como consumidora, es que pues hay estaciones y en Colombia no tenemos estaciones, entonces tener estaciones aquí hace que no haya disponibilidad de productos siempre. Hay productos que no se, al menos en el mercado, en este mercado de granjeros, en otros mercados sí, en las grandes superficies, pero en este mercado de granjeros no. Y eso para mí fue un llamado de atención a decir, pues a veces hay que acostumbrarnos a que no haya, porque producir cosas que vienen de otros lados puede implicar un poco lo que explicaba Mariela de los desplazamientos de unos lugares gigantes muy distantes a otros, o aplicar muchos químicos que permitan que se produzca un producto en un contexto en el que no, exacto, cómo se conserva, la energía que hay detrás de transportar ese tipo de cosas. Pues para mí ha sido muy interesante, pues es obvio que hay estaciones, digamos, pero para uno que viene, digamos, de un lugar donde no hay estaciones, es una pregunta, ok, no siempre está disponible todo. Y me hizo pensar un poco nuestra experiencia en Colombia también, porque a veces creo que uno está muy acostumbrado a que siempre haya disponibilidad a todo. Lo que decía ahorita María Fanny, que sus compañeros comentaban que no encontraban casi nada en los mercados. Y de pronto eso implica cambiar nuestra perspectiva como consumidor y decir, de pronto no siempre está disponible todo. Y el hecho de que esté disponible todo es una producción del mercado también, hacernos creer que siempre está ahí disponible, pero pues no está siempre disponible y podemos ajustar nuestras maneras de consumir a que sean más amables y estén más relacionadas con los ciclos más de los ecosistemas que tenemos cercanos, del clima, de las mismas tiempos y temporalidades de los productores. Entonces, eso me ha parecido muy, muy interesante. Yo sé que en Bogotá hay unas iniciativas así, de estas canastas que uno compra y básicamente les llega lo que haya de producción, uno no puede elegir. Y eso me parece muy, muy interesante, la experiencia de consumir sin elegir, sino simplemente consumir lo que la gente está produciendo y aceptar que eso es lo que tenemos, sin imponer nuestro derecho, no sé, de consumidor que nos da básicamente tener el dinero para pagar. Eso me ha parecido muy interesante. Y otra cosa que le mandé muy a Sandra, apenas llegué acá porque me gustó muchísimo y no sé dónde está la foto, Sandra, si te acuerdas de qué. Sí, si nos puedes adelantar, Marta Liz, y la de los tomates, unos tomates bien particulares, Marta Liz, sí, puedes poner las presentaciones y te decimos cuáles. Más adelante, por favor. El tema es que en esta época, justo en esta época del año, es como el cultivo, los tomates, es la temporada de los tomates. Y acá ahí está. Ahí están los famosos tomates en la canasta amarilla, ¿cierto? Sí, la parte de abajo. No se alcanza a ver, pero dice Cosmetically Challenged Tomatoes, y es como tomates que retan lo estético, digamos, ¿cierto? Entonces son tomates, no sé, deformes, con manchas, no son homogéneos, o sea, no es como esta fruta perfecta que nos han vendido en el comercial. No es la fruta redonda en su color, sí, no es eso, tiene formas, tiene las deformidades, digamos, que se generan porque es una planta, no sé, porque no es una cosa producida en una fábrica. Y para mí fue muy impactante verlo porque pues eso es lo que, como también romper nuestra idea de que tenemos que comprar lo que se vea perfecto y que lo que no se ve perfecto es más barato, lo que no se ve perfecto es lo que se desecha, lo que no se ve perfecto es lo que está como maluquito,
no, pues, o sea, el tomate está perfecto y sabe delicioso y sabe mejor que un tomate perfecto cuya perfección estética ha sido producida por fertilizantes, por químicos, por modificaciones genéticas. Entonces, me acuerdo mucho que apenas lo vi, se lo mandé a Sandra porque para mí fue como, wow, o sea, creo que sí tenemos también que cuestionar como las ideas que dirigen nuestro consumo, o sea, ¿por qué compramos cosas que se ven lindas y desechamos las que no se ven bonitas? Cuando detrás de eso creemos que están dañadas, pero no están dañadas. Entonces, bueno, eso me gustó mucho porque aquí eso se conecta con otra cosa que quería contar, que me parece muy chévere que hacen acá, y es que hay un día del tomate. Entonces, como hay tantas variedades de tomates, hacen un día en el que hay muestras de tomates y la gente viene a comer gratis tomates. Entonces, es muy chévere como también porque esto se relaciona con otra cosa de este mercado de acá, y es que es como el lugar de socialización. Entonces, el lugar donde la gente se encuentra para charlar, para hablar. Pues en medio de la pandemia no ha podido ocurrir eso, pues por las restricciones, digamos, de distancia social, pero sí es un lugar de encuentro. Y me acuerdo mucho del mercado en Villavicencio, de sentarse a desayunar con los amigos y charlar. Pero acá es un poco distinto porque aquí, como no hay una plaza central, como la estructura de la ciudad es tan distinta, no hay como una plaza principal como los parques en Colombia. Entonces el mercado campesino, el mercado granjeros, perdón, es como un lugar para eso. Entonces, bueno, Efectivamente, ay, perdón, discúlpame que te no, interrumpí. simplemente quería contar otra cosa muy chiquita que encontré también para esta presentación, y ya con eso cierro, y es que en abril les regalan a los niños maticas, como plántulas de tomates, para que las siembren, empiecen a sembrarlas, porque la temporada de tomates es como de mayo en adelante. Entonces también hay como unas actividades para involucrar a los niños que consumen. Y voy a cerrar la última intervención, qué pena, con algo que alguien dijo más atrás, y es que es muy bonito lo que pasa en el mercado de acá, es muy interesante, me parece que hay unas apuestas muy chéveres detrás, pero de todas maneras son productos que son muy costosos, son productos a los que no todo el mundo puede acceder. Yo siento que en Villavicencio la gente que podía consumir era más variada, era más diversa. Nosotros mismos no podemos consumir, tratamos de comprar lo máximo, pero no podemos consumir todo el mercado porque es muy costoso. Y digamos que ahí la pregunta es un poco lo que ya veníamos hablando, cómo lograr que estas cosas sean, digamos, si bien es cierto que eso reconoce que hay un valor importante detrás del trabajo, también genera ciertas limitaciones para que no todo el mundo pueda acceder a ellos. Entonces ya con eso cierro lo que les quería contar. Efectivamente, con la comida limpia como un tema de presupuesto, incluso una discusión que nos está dando como en todos los círculos sociales, que me parece bien importante. Aquí quisiera como lanzar una pregunta para que cada una como que se piense en cuál es su estrategia preferida o sería su estrategia ideal a corto plazo para pensarse la transición, y lo voy a hacer así como a manera de carrusel, si les parece. Entonces, ¿cuál sería una estrategia? Y acá también quisiera que Carolina interviniera. ¿Cuál sería una estrategia? ¿Ustedes sienten que sería una estrategia fuerte a corto plazo para pensarse la transición, sea en el tema de disposición de residuos, de la comercialización local, de cómo difundir las experiencias exitosas? ¿Cuál sería como una acción clave que ustedes dicen, esto es súper importante tenerla en cuenta cuando nos hablamos de comercio justo, comercio local, consumo consciente? Me encantaría que arrancara Fanny. Pienso que, digamos, ahora que tú comentabas, cuando yo decía que yo seguía utilizando productos tradicionales, tal vez me ha faltado el ejercicio de contactar más redes. Yo sé que, por ejemplo, en Cali, en San Antonio, hay unos grupos que desarrollan todas estas apuestas de consumo responsable, consciente. Entonces, empezar a buscar como esas redes, ya que no tengo tiempo para yo hacerlos, pero sí pueda generar como ese canal. Eso en cuanto a este espacio mío en casa. En lo de la parte de los mercados, nosotros estamos desarrollando una apuesta muy interesante en el territorio, en el Cauca, porque miren que para nosotros el COVID fue una oportunidad en estos momentos, y tú me permites mostrar la diapositiva donde está lo de diálogos rurales y Minuca. Por supuesto, es una diapositiva que tenemos un poquito más atrás, Martalici, si nos haces el favor y te vuelves. Nosotros en esta época de pandemia, el medio virtual... Más atrás.
Danos Eso. un segundito. Eso, Acá, allá ¿cierto? hay uno. Ajá, ahí está la otra y no veo la de mi nuca. Resulta que nosotros hemos generado unos espacios a través de un programa que se llama Diálogos Rurales, que es todos los jueves, donde hemos empezado primero a hacer una dinamización de contar experiencias de agroecología a nivel de América Latina, de Colombia, de mostrar todas esas experiencias, por ejemplo, en épocas del COVID, cómo a través de la RENAP se han movilizado más los mercados. Y ha pasado algo muy bonito que yo pienso que con la pandemia, pienso que se puede generar mucha conciencia con el consumo. Y yo tenía amigos que me decían, Fanny, esas fotos que tú montas en el Facebook, ¿será posible que podemos conseguir esos productos? Y entonces yo me puse en el ejercicio de llamar a mis comunidades, pero internamente en las políticas de los cabildos se cerró totalmente, solamente permitían el ingreso de algunos proveedores de líneas que ellos no tenían, pero no permitieron sacar productos. O sea, en estos momentos ellos han potencializado, increíble, ¿no? A ellos les ha favorecido la pandemia para que se movilice más en el mercado local. Y en este punto hemos hecho un ejercicio con un proyecto que se llama Minuca. Miremos nuestro campo, tu comida tiene una historia. Ese proyecto surge porque tuvimos una reunión con la RENAF y un productor de Tayandí nos dijo que estaban perdiendo los productos. Entonces nosotros muy juiciosos le escribimos a la Secretaría de Agricultura, al Ministerio de Agricultura, pensando que nosotros escribíamos y que nos iban a contestar una solución. Nunca nos contestaron. Entonces a raíz de eso generamos un espacio, un canal, unas redes. Nosotros a través de las redes sociales logramos ventas de piña, de agraz, de plátano durante toda esta temporada de la pandemia. Y me pareció muy, muy interesante el proceso porque se generó un comercio justo, ¿no? Y a raíz de eso se planteó una propuesta de hacer unos mercados de bioregión, algo de pronto con lo que planteaba Ingrid. Es muy interesante lo que plantea Ingrid de la conciencia de entender que no siempre hay los productos, pero aquí que está la profe que tiene que ver el concepto de la psicología del consumidor, estamos en un modelo muy marcado capitalista, donde vamos al supermercado y encontramos todos los productos independientemente de la temporalidad. Eso significa de repensarnos nosotros cómo garantizamos que en esos mercados campesinos sí se logre. Y es ahí donde estamos haciendo un trabajo para mirar cómo nos articulamos con otros mercados más cercanos. Por ejemplo, en el Cauca hay mucha variedad de climas en tiempos. Unos están a 2 horas, uno a 1 hora y media, y estamos hablando de un mercado de bioregión para esperar que ese consumidor, que es muy bonito lo que tú nos planteas, pero la realidad del consumidor del común es que quiere encontrar papa, yuca, plátano, alberja, ¿cierto? El tomate, y que ese ejercicio se puede hacer, pero digamos que estamos viendo que sí se puede plantear una estrategia, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, un censo con las familias, qué producen, cómo producen, qué cantidad producen, qué tanta cantidad pueden producir para los mercados y qué tienen excedentes. Y ese ejercicio pienso que nos puede dar una planeación muy clara para poder generar ese mercado campesino que tenga una continuidad y que pueda garantizar al menos un porcentaje alto de los productos que se esperan encontrar dentro de la canasta familiar. Es un reto grande, ¿no? Querer encontrarlo todo en el mismo espacio y todo a lo que, entre comillas, podemos estar acostumbrados. Entonces, en el caso de Mariela, tú que estás también en un sitio donde se consume también por temporada, ¿no? Pensaría uno dentro de esa coherencia de la que nos hablas. Entonces, ¿cómo invitarías tú en una estrategia así como muy puntual a alguien que no se ha pensado, que por primera vez se va a hacer las preguntas sobre cómo hago esta transición a corto plazo? ¿Cuál crees que sería como ese punto de arranque en una acción bien definida? Yo creo que no hay receta. Yo más bien invitaría, y es un ejercicio que trato de hacer constantemente, capaz con los amigos que uno tiene hace muchos años, que en realidad lo que más los une es el cariño, más que los ideales, ¿no? Yo viví muchos años fuera y al volver uno se encuentra como con lo mismo de siempre, por así decirlo, y uno es el extraño, el que viene con otras ideas. Entonces ahí uno pasa a jugar con de a poquitito, ir como visibilizando las ventajas que tiene esto de vivir así. Como mencionaban acá, por ejemplo, en el chat, es verdad, hay que hacerle ver a los productores que es valioso lo que ellos producen porque es más limpio.
Lógico que es difícil porque evidentemente estamos todos en el sistema, porque sobre todo si uno tiene familia, niños y qué sé yo, uno tiene compromisos de por medio y no siempre es fácil decirle que no a un trabajo o las implicancias que eso pueda tener o moverse al campo como uno quisiera, son ya palabras mayores, cosas más a largo plazo, pero siempre se puede hacer algo. Lo importante es salir de la zona de confort. Ese sería mi consejo, por así decirlo, y compartirlo, por así decir, inclusive con tus abuelos, con tus tíos o con la gente mayor que quizás pueda estar un poco de repente mal acostumbrada, mostrarles cuál es el impacto de los cambios que ellos pueden hacer, que también son importantes, y darles, vuelvo a lo que primero dije, relevancia a cosas que hacen que finalmente la vida tenga sentido. O sea, no queremos ir a Walmart a comprar y hacer que ellos ganen dinero, queremos que los vecinos, que los pequeños productores nos puedan seguir alimentando de forma sana, por ejemplo. Así que yo creo que lo importante es salir de la zona de confort en la medida que uno más pueda. Esa me parece una frase bien clave, como cuando uno da el salto, nos vamos a incomodar un poquito y nos vamos a experimentar como de otra forma. Y aquí me encantaría como seguir la conversación, por ejemplo, con Lorna y con Ingrid Martínez, porque estábamos antes de este encuentro, pensándonos el encuentro, estábamos conversando sobre eso, ¿no? Ingrid con Lorna, cómo nos generamos, cómo nos pensamos el generar esas conductas que nos lleven como, bueno, problematizábamos la palabra conducta, ¿no? Pero cómo nos pensamos la cosa para empezar a compartir estas experiencias y con base también en estas imágenes que tenemos de fondo, ¿no? Cómo empezamos a difundir esa información, a enamorar a la gente, a engancharla y a mostrar que acá pasan unas cosas bien interesantes desde el consumo consciente. Ingrid y Lorna. Bueno, Sandra, ¿qué pienso yo y qué creo yo? Definitivamente, yo creo que los adultos, o sea, tenemos la posibilidad de alguna u otra manera de reinventarnos y reeducarnos a partir de lo que está sucediendo y generar cambio de conductas, generar nuevos hábitos, aunque cueste. Y creo que cada una de nosotras, desde nuestra misma experiencia de ese cambio de hábitos, hemos hablado que a pesar de ser conscientes y de tener la intención y de haber tomado la decisión de generar esos hábitos, nos cuesta generar y cambiar esos hábitos. Sin embargo, considero que también podemos hacer algo bastante interesante para generar mayor impacto, y no desde este momento, sino desde este momento, digo, pues con los adultos y la influencia que puedan llegar a tener tanto los niños como los jóvenes. Si tú vas, no sé, a algún supermercado, vas a una tienda y vas con el niño, bueno, ibas, pero posiblemente ahorita también desde el mismo espacio, de si hacemos la compra por internet, posiblemente le preguntamos a mi hijo qué va a comer, qué quiere comer, y eso porque de alguna u otra manera ellos se encuentran en la decisión de compra de algunos productos de uso para el hogar, tanto de alimentos como de otros productos. Entonces, yo creería que podemos de alguna u otra manera como utilizar, ser modelos para reeducar a los niños. Hay diferentes, incluso en este momento, diferentes vacaciones recreativas. Encuentras tú también por redes sociales bastante información para que las familias se reeduquen en cuanto al uso y al consumo de los productos de las huertas caseras y de los productos de reciclaje también. Entonces me parece que es una oportunidad trabajar con niños y trabajar con jóvenes. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se trabajar con jóvenes y con niños, y los niños y los jóvenes están en la casa? ¿Y cómo hacemos? Les quiero compartir que en este momento nosotros, precisamente utilizando lo que decías tú, Sandra, esos medios de comunicación y esa publicidad que está ahí, en este momento tenemos un proyecto que estamos trabajando, llevamos apenas una semana, 7 días, para apoyar y trabajar los emprendimientos de muchos estudiantes y egresados del programa de psicología. Y la respuesta que hemos tenido de ellos, porque obviamente ante las nuevas condiciones del COVID, o sea, el bolsillo nos afecta. Y de alguna u otra manera ellos se han sentido apoyados. La estrategia para trabajar con ellos es trabajar ese consumo responsable desde el ser productores, el ser consumidores y el ser productores también, a partir de sus mismos emprendimientos y de las mismas estrategias que ellos tienen. Entonces me parece que utilizar las redes sociales
algunas estrategias de marketing digital, nos ayudaría muchísimo para llegar a muchas poblaciones que directamente o en el contacto par a par que quisiéramos no podemos hacerlo, pues por las mismas limitaciones que hay del contacto social. Bueno, aquí hay unas imágenes también entre lo que les decía, la página es Emprendimientos y USC, que es la página donde estamos trabajando con todos los estudiantes de psicología para apoyar sus emprendimientos. No todos son de psicología propiamente, las iniciativas y los emprendimientos, pues porque son estudiantes que hasta ahora se están formando, pero están mirando cuáles son los recursos y cómo las familias están trabajando para mirar cómo generan esos recursos que necesitan para mantener su hogar ante la limitación de salir. También en estas imágenes tengo un poco, bueno, esta imagen aquí donde están las salteñas novelas galletitas, es precisamente un producto de uno de los estudiantes, y le tomé la foto con doble intención para saber cuál es el producto que están vendiendo, para hacerles la promoción, pero también un tanto para reflexionar qué es lo que pretendo a futuro hacer con ellos, no muy lejano, y es no utilicemos plástico, no utilicemos las bolsas de plástico, no utilicemos los vasos de plástico, no me traiga cuchara porque estoy en mi casa, yo no necesito que me traigas cuchara. Entonces, es toda una iniciativa como para mirar cómo se trabaja y cómo se les reflexiona a ellos para que sean responsables también con lo que están produciendo y con lo que están vendiendo. En el caso de la tacita con la piña, lo que les digo, o sea, por acá pasan los vendedores ambulantes, bueno, no debería ser de plástico, un plástico posiblemente, pero venga, no me dé bolsa, o sea, yo le paso el recipiente y guárdese la bolsa. Y bueno, curiosamente he encontrado algunos casos donde los señores efectivamente nunca más volvieron a usar bolsa y a todo el mundo pasan y le piden el platico. Esa ha sido una experiencia también muy chévere. O sea, lograste conectar a la persona que te vende el producto, ¿no? Mira que eso, si lo hiciéramos todos, de alguna u otra manera, yo no sé, o yo trato de generar como cierta empatía con los señores porque entiendo sus condiciones y más con la situación del COVID, o sea, salir a exponerse porque es que necesito la plata y necesito el dinero y si no salgo y trabajo, pues no tengo cómo vivir o cómo llevar el alimento a mi casa, pues miércoles, o sea, y sé que si nosotros hiciéramos eso, porque sé que no ha sido uno, ni han sido dos, han sido varios que pasan por acá todos los días y en los que he podido de alguna u otra manera sensibilizar, se genera el cambio. Bueno, hay una cosa ahí, perdón que te corte un poquito, pero fíjate que ese tema, como lo has dicho tú, como lo ha dicho también María Fanny, como cuando logramos sensibilizar sobre la situación del otro, sobre la historia del producto, lo que implica que ese producto llegue acá, como lo decía Mariela, y qué otra acción y qué otra conexión de esas implicaciones del tomate perfecto o del producto que llega lejano. Me encantaría acá como que invitar a Lorna Carolina sobre esas, ya a modo de recoger todas estas informaciones que nos han llegado aquí, que son muchísimas. Carolina, esas estrategias a corto plazo y esas acciones que tú consideras que son como la entrada a pensarnos el consumo de una manera más coherente. Hola Sandra, de nuevo. Bueno, pues yo considero que hay algo que tú me decías hace un rato que es clave y es empezar desde nosotros mismos. O sea, yo pienso que eso está, es la raíz de todo esto porque cuando nosotros mismos podemos entender de dónde viene la manzana que nos comemos, de dónde viene la lechuga que estamos usando para la ensalada, de dónde viene la camiseta que yo me estoy poniendo, cuando empezamos como a comprender un poco más, es una parte muy importante para poder romper esa inercia que traemos, es empezarnos a preguntar un poco más. Para mí esa es una estrategia que yo creo que más allá de pretender que la política cambie, que el gobierno cambie, que afuera en mi entorno todo sea perfecto, es empezarme yo a hacer preguntas. Cuando yo me hago preguntas, pues empiezo a cambiar muchas cosas en mis hábitos porque empiezo a comprender, como cuando yo empiezo a ver, oiga, pero ¿por qué la ropa que traen de China es tan barata y la que vende aquí la costurera al lado me cobra 60,000, 80,000 por un pantalón si yo voy al Éxito y veo un pantalón en 26,000? Entonces, cuando me empiezo a preguntar por qué suceden ese tipo de situaciones, tal vez puedo entrar a entender que el pantalón de 26,000 viene de un transporte en barco por miles de kilómetros, contaminando por todo su camino,
que allá cómo fue manufacturado para llegar a ese precio acá, en qué condiciones trabajaron en esas personas, qué condición tuvo la disposición de todo lo que se utilizó para esa manufactura. Entonces empiezo a reflexionar un poco. Lo mismo pasa con los alimentos. Bueno, yo me estoy comiendo esto que parece arroz, pero esto es arroz verdaderamente. En estos días vi un arroz que no era arroz, me comí un arroz que era de trigo, entonces quedé ya como impactada porque dije, ni siquiera estoy comiendo arroz, por Dios. Entonces, cuando yo mismo me empiezo a cuestionar muchas cosas, pues para mí es la estrategia número 1. Y la número 2 es que si encontramos que rompimos la inercia, sigamos, porque para adelante no hay por qué tener miedo, solo hay cosas buenas, porque el tomate así parezca que tiene una línea oscura, si yo lo abro y está bien y como máximo me encuentro un gusanito, es porque está sanísimo. Un tomate con un gusanito o con un animalito que se le acerca quiere decir que el tomate es comestible. Si no tuviera absolutamente nada me preocuparía, porque quiere decir que ni un animal se le acerca. Entonces son cosas que tenemos que empezar a romper en nuestro propio esquema, porque creemos que son de cierta manera, pero en realidad es que no nos hemos fijado de una forma más cuidadosa en lo que sucede. Y por otro lado, la creatividad, como decíamos, oiga, porque antes podían recoger agua del techo y porque antes sí podían hacer en las casas cosecha de agua y en el invierno no se quedaban sin agua las casas, como pasa en Villavicencio, que es invierno y se quedan sin agua las familias en su casa. Son como ironías, ¿no? Yo digo, ¿por qué no podemos recoger el agua de lluvia y de pronto filtrarla? Entonces también dejarnos llevar por la creatividad. Y finalmente, cuando hemos dejado que todo eso como que haga su buen flujo dentro de nosotros, podemos empezar a compartirlo afuera con la seguridad de que para otros también va a ser beneficioso, que para mi vecino que está produciendo yogures, para el que está produciendo jabones, para el que está produciendo vinos, para todos va a empezar a circular o a producirse el mismo círculo virtuoso, pero mientras no rompamos el propio, pues no vamos a poder apoyar a los demás. Entonces, esto es lo que quería pues como aportar así finalizando, y agradecer pues a todas las conversadoras y a todos los que nos están acompañando el día de hoy, porque pues espero que vayamos a romper nuestra inercia. Con estos rompimientos de inercia, Lorna, y antes de la música de cierre, yo quisiera agregar una, y es, los invito a empezar a contar cosas, a contar de cuántas bolsas tengo acá en la bolsa de las bolsas, que creo que más de uno la tiene, la bolsa de las bolsas plásticas, cuántas acciones, y eso estimado en números, en número de objetos, en número de envases, como no los guardamos en la casa, pero cuando empezamos a sacar ese tipo de objetos, cuántos litros de agua he gestionado de una manera diferente, cuántos kilos de comida estoy compostando. Cuando empezamos a ver eso en cifras, eso es supremamente importante. Eso le da a uno muchísima fuerza, mucho poder, diría yo, y nos permite, insisto en eso, nos permite dimensionar el impacto de nuestras acciones. Y bueno, no sé, acá le pregunto un poco a Marta Lisi. Aramid nos había levantado la mano desde hace rato y no le hemos dado la palabra. Aún tenemos espacio para intervención del público. Sí, señora, podemos tener unas 2 preguntitas más y les damos el cierre. Gracias, muchísimas gracias. No sé si Aramid quiere retomar la pregunta. Levantó la mano. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Lorna y a Ingrid por esos magníficos avances que han logrado y que nos han mostrado. Eso es una buena experiencia y es un buen toque para nosotros. Y yo quería comentar algo, y es cómo como red, por ejemplo, todas estas iniciativas las podemos ir en diferentes capítulos, pues, ¿no? Yo les estoy hablando desde Pasto y me queda muy difícil, pero yo les comento que dentro del programa que nosotros manejamos ya vamos a empezar a trabajar los que son los mercados locales. Esos mercados
que dicen circuitos cortos, kilómetro cero o 0 kilómetros, y poder ir fomentando desde lo local. Y para darle, digamos, como peso, como para darle también como seguridad, estamos pensando también en crear los sistemas de garantías participativos, en donde lo primero es tener una certificación de confianza entre nosotros mismos, de que lo que producimos, lo producimos de manera orgánica, lo producimos sano, sin necesidad de que venga aquí a decírnoslo Rainforest o Flow, sino nosotros mismos. Y que nosotros mismos, los que hacemos parte de la red, seamos, digamos, como el grupo de consumidores también, que seamos consecuentes, comprarles, ¿cierto? Comprar de allí, sabemos que tenemos ese sello de garantía de dónde viene, dónde procede lo que vamos a consumir. Y también un poco lo que acordamos nosotros con las comunidades que acompañamos es cada vez que tenemos reunión o taller. Rami, discúlpame, te pido que te reubiques un poco respecto al micrófono porque perdimos volumen en tu audio. Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí. La política con las comunidades es que cada uno lleve su homenaje, nada de icopor, nada de plástico. O cada comunidad compra su homenaje y lo lleva cuando hay reuniones y cuando hay que conocer esas iniciativas de ellas mismas, de las mismas comunidades, por ejemplo, esos cultivos que se impregnan de mucho químico, como el lulo, como la mora, también la gaseosa. Estamos perdiendo calidad de audio con Aramid. Y aprovecho, Aramid, yo te pediría que nos redondearas un poquito más la intervención para también darle oportunidad de intervención a Angélica, que también nos pidió la palabra. No, yo termino ahí. Es que no te escuchábamos, gracias. Sí, ahora sí te escuchamos. Yo decía que, y ahorita pues viene la formulación de la política de la seguridad alimentaria a nivel nacional, y creo que eso lo van a hacer también por nodos, por cada departamento, para que estemos alerta como red y poder también luchar mucho por la seguridad y la autosanidad alimentaria. Es decir, cómo hacer que, ya que no existe una política, digamos, de lo agroecológico, que por lo menos en esas políticas de seguridad alimentaria se respete la soberanía, ¿cierto? El saber, el conocimiento que tienen los diferentes pueblos, campesinos, afros, indígenas y nosotros mismos, y poder que eso, por lo menos un porcentaje de lo que se dan en los restaurantes escolares y todo, sea orgánico. Así sea mínimo, pero empezar por algo. Muchísimas gracias. Fabuloso. Eso es bien importante lo que tú dices. Y bueno, estamos ya como en esta parte de cierre. Y bueno, quisiera que Angélica, que también nos pidió un espacio para conversar, ¿qué quieres agregar respecto a todo esto que estamos conversando, Angélica? Activa tu micrófono, por favor. Creo que eres tú. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy muy de acuerdo con Lorna, me encanta el coquito que lleva siempre Lorna para tomarse sus líquidos y todo eso, espectacular, pero tenemos que ser conscientes que no todo el mundo tiene la conciencia o el tipo de tenemos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy comercializando utensilios biodegradables, hechos que se degradan en 12 semanas, pues para la gente que no tiene los hábitos que tenemos de nosotros de tener nuestro pocillo marcado, que lo llevamos en el bolso o eso, o las reuniones masivas. Obviamente, pues en este momento no hay reuniones masivas, pero cuando en su momento vuelvan a ver, siempre habrá el cafecito, el tinto, lo que hay. Entonces, la idea mía es comercializar estos productos, no para que sean de consumo masivo, o porque la idea es volver a lo tradicional, ¿no? A utilizar nuestro vaso y eso. Pero mientras hayan reuniones, estos son hechos de fibra de caña, de celulosa, se degradan en 12 semanas, es decir, en 90 días.
son productos que contribuyen a la nutrición de la naturaleza cuando se degrada. De hecho, algunos platos vienen con una semillita inmersa de varias fuentes, de girasoles, de vegetales. Cuando tengan la oportunidad, pues yo sé que el tiempo es muy corto y trataré de ser breve, valorar la riqueza que tenemos en nuestro país. He visto países donde les toca hacer tierra para poder cultivar. Entonces ya para ellos no es opción la que nosotros tenemos de tener nuestra huerta urbana, sino que es la necesidad de alimento que hace que tengan que hacer tierra y utilizar la cantidad de químicos innumerables y haya un porcentaje grande de diferentes enfermedades que salen del consumo de químicos masivos para proteger los cultivos. Entonces es como una invitación a valorar lo que tenemos en este momento, sacarle el máximo provecho, tener nuestras huertas caseras y ver las diferentes formas que tenemos de utilizar los productos, sí, pero con la conciencia de reducir el consumo masivo, que básicamente es la idea principal o la que siempre nos ha invitado Lorna en este espacio. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes. A propósito de sellos de confianza y de ejercicios como consumidores y como redes de productores directos, esta imagen que estamos viendo en el pantallazo es un sello de confianza precisamente que esta red, la red Biocol, ha generado en esas certificaciones que no tienen que pasar por terceros, sino que arrancan como iniciativas civiles, personas que se organizan y dicen, vamos a certificar nuestros productos. Y agrego una cosa más, y es que he hecho mis pruebas personales de compostaje de algunos empaques biodegradables. Me he encontrado sorpresas. Por supuesto que esto es todo un universo del cual podríamos armar un conversatorio. Dejémoslo ahí en el tintero. Nos encontramos efectivamente empaques que sí cumplen con esa promesa de biodegradación. Nos encontramos con algunos empaques que cumplen la promesa parcialmente. Entonces, por eso yo insisto mucho en la palabra transición y en el poder que tiene generar una imagen como esta que estamos viendo, un sello de confianza donde precisamente estamos diciendo, conocemos la historia de este producto, como lo nombraba María Fanny. Quiero agradecer finalmente a la participación de nuestras invitadas y a todos los reportes desde todo el país que nos han hecho las personas que han entrado a este conversatorio por vía Zoom, también por Facebook, y creo que nos quedamos con tiempo, con ganas de seguir conversando, ¿no?, sobre el tema, porque hay muchísimo, ¿no? Es todo un universo de prácticas y de informaciones que es importante que sigamos tejiendo y que nos sigamos encontrando para seguirnos fortaleciendo, porque el futuro está por acá, Mariela. Y creo que no somos tan poquitos como creemos. Entonces, un abrazo para todos. Entre todos lo hemos hecho posible. Eso no es el trabajo de una o dos personas, somos muchos aquí detrás. Muchas gracias a los que incluso no hemos nombrado el día de hoy. Y Marta Alicia está que se pone otra musiquita por aquí de los amigos de Campo y Sabor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Ingrid. Gracias, Mariela. Gracias, Lilian. Muchas gracias a todos los asistentes de esta noche. Aquí estamos en las páginas de Red Biocol y Red de Consumo Consciente en Facebook, donde pueden entrar y escribirnos sus mensajes. Igualmente, si quieren hablar también con las conversadoras, por allí nos pueden escribir y les mandamos el contacto. A quienes retransmitieron también en sus Facebook, Natalia Reaño y El Común, muchísimas gracias por su aporte, porque también es muy valioso para nosotros, y les deseamos una feliz noche. Chao, chao, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche y un abrazo para los que nos van a escuchar luego por la radio comunitaria. Gracias por escuchar. Adiós. Super. Adiós. Tengo una huerta allá en mi casa donde cultivo comida. Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No.